Muy probablemente cuando muchos de ustedes oyen hablar de los antiguos filósofos griegos les viene a la mente la clásica imagen del pulcro y sabio maestro dando su clase oralmente rodeado de disciplinados y fieles alumnos. Pero la filosofía griega fue una de las más variadas y fértiles de la historia, y podían encontrar de todo, entre ellos a un grupo, nacido de las cenizas del socratismo, extremistas y radicales, eran unas sombras en las ciudades griegas, grandes pensadores que sin embargo habían decidido de forma voluntaria asumir una forma de vida parecida a la de los animales o los perros. Ellos eran los cínicos. Este es el canal de Hipster Posmos. Si quieres ver más videos así, por favor apóyanos con un like, suscribiéndote, comentando y compartiendo nuestro contenido para así ayudarnos a llegar a cada vez más gente. También te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Abajo en la descripción te dejo el enlace para que le des like a nuestra página de Facebook. El origen del término cínico debemos retomarlo del significado que los antiguos griegos le daban a esa palabra. Aparentemente cínico significaba en una traducción rápida a can o canes, es decir, perros. Y es que los buenos habitantes de las polis griegas veían a los nómadas filósofos cínicos precisamente como perros, animales sucios que deambulaban solitariamente por las calles y que dormían en los porches de las casas, que comen y defecan donde la necesidad los invade, sin el menor atisbo de vergüenza o pulcritud. Incluso hay testimonios de grandes pensadores cínicos que llegaron a masturbarse o tener relaciones a mitad del día en medio de plazas públicas. El perro, un animal que era común en la escena urbana de la ciudad-estado griega, pero que sin embargo en sus actitudes y forma de vida era completamente ajeno a las reglas éticas y sociales de una gran urbe. Eso era la definición en términos grosos de un cínico. Nacidos de la gran escuela socrática, fueron un reducido grupo en relación al derivado socrático más poderoso, que fue la rama platónica, de donde vinieron los dos pensadores griegos más importantes y conocidos, Platón y Aristóteles. Pero de este grupo de escuelas socráticas menores surgió la figura de Antístenes, considerado si no el fundador, sí el antecedente más claro de la filosofía cínica, y llamado el perro genuino. Fue uno de los discípulos que estuvo en la celda de Sócrates un día antes de la ejecución de este último. Acusado de corromper a los jóvenes e insultar a los dioses, según la leyenda, Sócrates se pasó sus últimos días en cautiverio rodeado de sus alumnos, transmitiéndoles su sabiduría y enseñanza. Un grupo de estos alumnos, desesperados por salvar a su maestro, le pagaron al guardia para que le permitiera escapar la noche anterior a la ejecución. El guardia, esa noche, la noche acordada, abandonó su puesto. Los conspiradores abrieron la puerta de la celda y le informaron al filósofo que era libre. Le dijeron a Sócrates: puedes irte, ya no está el guardia, huye, no mueras. Sin embargo, el viejo maestro se levantó, cerró la celda de nuevo y les dijo en tono severo: no han entendido nada. Y es que para Sócrates el acatamiento de las leyes garantizaba un orden que era la base para la construcción de la civilización. Si el crimen por el cual había sido acusado Sócrates era justificado o no, ya no importaba. Las instituciones habían dado su veredicto y Sócrates tenía la obligación moral de acatarlo. Ese momento marcó perpetuamente a Antístenes, ciertamente no en la idea de obedecer ciegamente las leyes de la metrópolis, pero sí en esta imagen de que un hombre es capaz de morir por sus ideas, sin miramientos, sin pensarlo. La congruencia total entre lo que se dice y lo que se hace. Desde ese momento, valores como esos fueron los más importantes para cualquier cínico. No había lugar para medias tintas, no había lugar para claroscuros, o se era o no se era. Sin embargo, existe ciertamente una discrepancia en considerar a Antístenes el fundador como tal del pensamiento cínico. Como dije, se le considera más bien un predecesor. Pero es con Diógenes de Sinope donde ya podemos hablar sin dudas del arquetipo del cínico clásico y el alumno más destacado de Antístenes. Existen una gran cantidad de historias alrededor de este personaje tan pintoresco. La más famosa es cuando el emperador Alejandro Magno encontró a Diógenes en la playa tomando el sol. El gobernante, fascinado por las historias del famoso cínico, se acercó a él y le dijo: «Maestro,
pídeme lo que quieras. Diógenes, imperturbable ante este ofrecimiento que puede ser la oportunidad de toda una vida para muchos de sus semejantes, simplemente se acercó y le dijo: quítate, que me estás tapando el sol. Hay que aclarar que hay dudas acerca de si realmente él fue el protagonista de todas estas historias, o simplemente se le atribuyeron por error, o quizás solamente se inventaron, ya que Diógenes representa la encarnación de la filosofía cínica de una forma tan perfecta que quizás todas las actitudes que fueron en su momento consideradas cínicas se le achacaron a su persona. Su pensamiento estuvo, eso sí, permeado de la búsqueda de la simpleza y el rechazo a la posesión. Viajaba de aquí para allá con apenas lo necesario para no morir en la intemperie. Cargaba una enorme tinaja que le servía de caza. Usaba un bastón que le ayudaba a caminar. Y en algún momento llegó a tener una bandeja donde bebía agua, pero la tiró luego de ver cómo un niño tomaba agua con sus manos sin necesidad de una horrible posesión que le ayudara. Alumno de Diógenes fue Crates de Tebas, conocido por ser maestro de Zenón, uno de los fundadores de la escuela estoica, otra escuela socrática menor que tomó relevancia tras la decadencia de la influencia platónica. Crates a su vez fue esposo de Hiparquia, la cínica mujer conocida de la historia. Esta unión en sí misma ya llevaba un elemento extraño, ya que los cínicos, por lo general, mostraban un rechazo total a la idea del matrimonio, al considerarlo una institución demasiado civilizada para su gusto. En el plano mitológico, los cínicos consideraban que sus orígenes provenían del héroe Heracles, mejor conocido como Hércules, y Ulises, inventor del caballo de Troya y protagonista de la Odisea. Si bien durante los años de vida de Sócrates la semilla del pensamiento cínico ya estaba presente en Antístenes, tuvieron que pasar algunos años para que tomara relevancia, y como dije, esto nació de la decadencia de la influencia platónica. Platón y Aristóteles, como también ya mencioné, son los dos filósofos griegos más importantes de la historia, y eso es mucho decir. Estas dos figuras básicamente crearon la base de toda la filosofía occidental, y las repercusiones de sus ideas nos golpean hasta nuestros días en todos los aspectos posibles. Sin embargo, no siempre les fue tan bien. De hecho, de cierta manera podemos decir que su proyecto filosófico más ambicioso fue un fracaso. Aunque filosóficamente tanto Platón como Aristóteles diferían en muchos aspectos, políticamente hablando compartían enormes semejanzas. Ambos consideraban a la polis o la ciudad-estado griega como el más grande logro del ser humano racional, un lugar creado en base a leyes y orden, una materialización de la cultura, de la lógica, el pináculo de la civilización. Ambos aspiraban a crear una polis perfecta. De hecho, ellos se consideraban a sí mismos nada más que maestros para reyes. Eran los gobernantes los que debían absorber la sabiduría de la filosofía para convertirse en buenos gobernantes. Sin embargo, con el paso del tiempo y la llegada de la corrupción y las luchas por el poder, poco a poco la polis comenzó a decaer, el tejido social se disolvió y comenzaron a surgir los parias, desocupados, vagabundos, pobres, exiliados, criminales e incluso uno que otro esclavo inconforme. Todos ellos a quienes la polis les había fallado y abrazaron un pensamiento que precisamente rechazaba el proyecto civilizatorio de la polis griega. Pero a fin de cuentas, ¿en qué creían realmente estos cínicos? Es importante recalcar que eran extremadamente individualistas, no creían en las estructuras y por tanto nunca formaron un corpus de ideas que unificaran su pensamiento. Por tanto, nos es imposible hablar de una escuela filosófica cínica como tal. Sin embargo, todos los cínicos compartieron características específicas que los diferenciaron. La más importante, como quizás ya están adivinando, es el rechazo a la idea de la civilización. A diferencia de Aristóteles, que adoraba la civilización, los cínicos la consideraban el más grande error humano. La civilización no trajo progreso, sino barbarie. Trajo guerras, traición, corrupción, impunidad, etc. Ellos no creían en la civilización, en el progreso. También la idea de posesión para ellos era el peor vicio en el cual se podía caer. Para que tú puedas poseer algo, entre comillas, necesitas un gobierno que te permita poseerlo. Leyes que le digan a los otros que ellos no pueden poseer lo que tú ya posees.
y un orden que garantice tu posesión. Las posesiones acaban poseyendo a uno. Para un cínico, entre menos cosas tuviera, era más libre y por tanto más feliz. Solo la sencillez absoluta traía felicidad verdadera. Esta sencillez de la que hablo no solo aplicaba a las posesiones, sino también a la forma de pensar. Al complejo pensamiento platónico, perfectamente estructurado y organizado, los cínicos mostraban un rechazo total. Para ellos ni la filosofía ni nada realmente debía ser tan complicado. Ellos apostaban más bien a lo empírico, a lo práctico e intuitivo. Por ejemplo, para ellos una silla era solo una silla, y para conocerlo no era necesario formular una teoría del mundo de las ideas donde existe la idea de la silla como lo hizo Platón, ni crearse toda una metafísica que te permita comprender la sustancia de la silla como lo hizo Aristóteles. Diógenes les diría a ambos: no se la jalen, una silla es un lugar donde te sientas y ya. Todo esto llevó a que los practicantes del pensamiento cínico mostrasen un ferviente apego a sus ideas y asumieran formas de vida nómadas. Eran en pocas palabras vagabundos que andaban por donde les gustara, sin poseer nada más de lo que pudiesen cargar. No trabajaban, se alimentaban de lo que encontraban en su camino y de limosnas. Ciertamente dudo mucho que los cínicos creyesen que su filosofía pudiese triunfar masivamente, ya que no me imagino un mundo habitado únicamente por cínicos. Sería un mundo inoperante que pronto se vendría abajo. Creo que ellos nunca apostaron por ser exitosos, una especie de club selecto al que solo pocos tenían el coraje de entrar. En cierto momento el gran Sócrates le reprimió a Antístenes a ciertas actitudes. Básicamente Sócrates le dijo a su alumno cínico: güey, tú no andas por la calle desnudo y durmiendo en los porches de las casas porque quieras. Simplemente quieres llamar la atención y lucirte. Eres vanidoso y por tanto eres incongruente. Esta clase de críticas del propio maestro primogénito de todos los cínicos se me hace una buena advertencia sobre los abusos en que se puede caer y cómo la noción de autocrítica seguramente nunca fue muy popular en el mundo cínico. Actualmente sería imposible vivir bajo las enseñanzas de Diógenes, pero aunque en las facultades de filosofía siguen enseñando las teorías platónicas y aristotélicas y a los cínicos se les relega a un plano secundario cuando llegan a ser mencionados, a día de hoy aún podemos encontrar ejemplos de la repercusión que tuvieron y de lo que aún pueden enseñarnos en un mundo cada vez más material y adorador de lo superficial. Desde Jesús hasta Zaratustra e incluso en ejemplos tan contradictorios como los dos que mencioné, podemos hallar ejemplos de desapego y rechazo a la modernidad, que fueron características primordiales en la doctrina cínica. Y con eso terminamos este video. Si te gustó, ya sabes, dale like, suscríbete, compártelo, ayúdanos a hacer este proyecto cada vez más grande. También estate atento porque recuerda que la segunda parte de Crítica al Libro Negro de la Nueva Izquierda está cada vez más cerca. Este es tu canal Hipster Posmos y nos estamos viendo muy pronto.